Fernando, vos tuviste una experiencia muy importante en el servicio penitenciario, también digo el servicio penitenciario y la situación de las cárceles en la provincia de Santa Fe, una situación muy complicada, tal vez como la de la policía en algún sentido. ¿Cuál fue tu experiencia en ese servicio penitenciario, que sé que fue muy positiva y muy transformadora en algún punto, sobre todo vista ahora desde un tiempo que ha pasado? Sí. ¿Cuál sería tu balance en el tiempo? ¿Qué te parece que se puede seguir en ese sentido? Mira, mi balance es que uno puede hacer muchísimas cosas dentro del servicio penitenciario, mejorar las condiciones de vida, darle más trabajo, educación al interno, pero si nosotros no tenemos una política activa para el momento que sale, todo el esfuerzo que se hizo cuando estaba adentro detenido, hay grandes posibilidades de que se caiga. Cuando el detenido vuelve a un ambiente exactamente, adverso. cuando queda en libertad, porque si no tiene posibilidades de reinsertarse laboralmente, porque el mercado solo no resuelve el tema. O sea, si un comerciante, un empresario tiene que tomar a alguien, estuvo preso, no lo quiero tomar. Entonces, acá hace falta una política muy fuerte del Estado promoviendo la inserción laboral de los que salen de la cárcel, y me parece que ese es o sea, si yo tengo que volver a la función en esta área, lo primero que le pido a un gobernador, bueno, pongamos recursos en esta etapa, cuando el muchacho que muchas veces sale con expectativa de poder reinsertarse, porque indudablemente dentro de la cárcel hay sufrimiento, es durísimo, nadie quiere estar ahí, ¿no? Siempre hay como una esperanza de hacer las cosas bien después, salvo, por supuesto, hay un grupo que no. Más difícil de recuperar. Sí, claro. pero la gran mayoría trata de encontrar nuevamente, de encontrar una vida tranquila, de encontrar trabajo. Y esto es muy difícil. Entonces me parece que ese es el punto que nos va a posibilitar mejorar mucho más el adentro de las cárceles. Si en el servicio penitenciario tiene algunas particularidades que a mi juicio hacen que sea más fácil el control que la policía. La alcaidía depende de policía. Entonces, como te decía antes, la alcaidía depende del jefe de la unidad regional de Rosario, el jefe de la unidad regional depende del jefe de policía de provincia, el jefe de policía de provincia depende del secretario de seguridad. En el servicio penitenciario, el director del servicio penitenciario es un funcionario político. Está más cerca. Está más cerca. Por otro lado, en su momento nosotros, por ejemplo en Coronda, empezamos a poner directores civiles. O sea, un director de la unidad que está comprometido con el proyecto de gestión de ese gobierno, ¿no? Entonces, estas cosas, entonces está todo el día ahí. Está todo el día y está involucrado en esa gestión, un funcionario político involucrado en esa gestión. Por eso hay que achicar la distancia entre el funcionario político y el que ejecuta las políticas. Por eso pasan estas cosas, porque ¿qué fenómenos tiene estas burocracias tan extendidas y tan largas? La autonomización. Claro. Empiezan a tener medidas autónomas, políticas autónomas. Incluso muchas veces, al ser tan grandes, anarquizadas. Un sector hace una política, otra, ¿no? Y también eso abre el campo para todo tipo de corrupciones. Entonces, diría, a los perros bravos hay que tener la correa corta. Me parece que en el Estado es igual, ¿no? A los organismos más difíciles, una conducción más férrea y más sana. Bueno, Fernando, te agradecemos que hayas estado acá. Al contrario, muchas gracias, Rodolfo. Fue muy importante lo que nos dejó como reflexión Fernando Rosúa acerca de la problemática de la policía en la provincia de Santa Fe, de la cuestión del delito no en la sociedad, sino el delito hacia adentro de las instituciones que deberían protegernos del delito. Una gran paradoja, pero un problema que no puede resolver, parece fácilmente, el Estado provincial, porque la política, dice Rosúa, no se termina de meter con pies y manos adentro de esa institución que parece inmanejable. Bueno, nos dejó picando un montón de cuestiones Fernando Rosúa. Ahora, en el próximo bloque, lo vamos a recibir a Enrique Quique Font, el hombre secretario de Seguridad Comunitaria del Gobierno de Mesviner, que nos va a contar qué se está haciendo en el Estado provincial para resolver
este afligente problema de la inseguridad. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Lo vamos a presentar a Enrique Quique Font, tal vez el máximo cuadro del área jurídico-técnico vinculado al tema de la seguridad, profesor universitario y secretario de Seguridad Comunitaria del doctor Herbes Wiener aquí en la Gobernación de Santa Fe. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. Un gusto estar acá. Bueno, como decíamos, el tema de la inseguridad está muy fuerte, presente en el país, y creo que en la ciudad de Rosario en los últimos meses, o diría en los últimos años, está como recrudeciendo. No sé si esto es la famosa cuestión de la sensación, la cuestión de los números, por eso me interesaba saber cuál es la realidad de los números y cuál es la percepción que está teniendo la sociedad en los medios, en los barrios. ¿Cómo están los números con el tema del delito en Rosario? Mira, es un fenómeno que, como bien marcaste vos, mezcla variables que uno podría decir materiales, ¿no? Los números, los hechos que efectivamente ocurren, involucra percepciones, la manera en que son esos hechos entendidos, e involucra también distintas formas de representar estas percepciones. Como son tres fenómenos, obviamente muy vinculados, pero que también tienen cierta independencia en cómo se organiza o construye cada uno. Respecto de lo que sería la materialidad del fenómeno, los números, las cifras, lo que sabemos con bastante claridad de la ciudad de Rosario, que no es distinta o no es muy distinta a otras ciudades del país. Hubo evoluciones muy significativas de los delitos violentos. Esto digo midiendo con un dato bastante fiable a nivel nacional y a nivel provincial y local, que es la tasa de homicidios dolosos, o sea, la cantidad de homicidios dolosos en un año cada 100.000 habitantes. Si tomamos esto, notamos que la provincia de Santa Fe tuvo desde 1991, que es donde hay estadísticas más o menos fiables, nacionales, a el año 2007 la tasa de homicidios en la provincia creció casi un 97%. Mucho. Incremento significativo y digo, incluso esa tasa oculta algún nivel de subregistro que eran hechos de enfrentamientos con la policía y muertes en dependencias policiales y penitenciarias, dato que ahora se incluye en la estadística. Okay. O sea que ya estamos en una duplicación del 91 a 2007. De la base en 1990 a 2007 un crecimiento. No es muy distinto, digo esto, otras ciudades han tenido evoluciones similares. Lo que hay también, digo, y esto es cierto para Rosario, Santa Fe y otras ciudades del país, cierto nivel de lo que llamamos amesetamiento. O sea, las tasas dejan de crecer en un periodo de los últimos 8, 9 años, pero tampoco decrecen. Digo, esto es un dato, digo, homicidios, un incremento muy significativo. La tasa sigue siendo para América Latina relativamente baja. Esto a veces cuesta... Para que la gente sepa, la Argentina tiene un número bueno, entre comillas, respecto a otros países. Sí, Argentina, Chile y Uruguay, las ciudades de Argentina, Chile y Uruguay son de las ciudades, depende cómo uno quiera mirarlas, menos inseguras o más seguras de América Latina. Para pasar al siguiente lote de países, ya estamos hablando de tasas de homicidio que se triplican, cuatriplican, quintuplican, no. Si vamos a los lugares muy complicados, como algunas ciudades norteamericanas, México, Colombia, a tasas 10, 12, 15, 20 veces más grandes. Dicho esto, digo, porque esto es un dato que uno a veces tiene que manejar con cuidado, porque la experiencia social de la Argentina es la de un incremento significativo. Uno dirá, baja para la región, pero hablar de incrementos de casi el 100% son significativos. Esto va acompañado además de una victimización propia de las grandes ciudades, que son los delitos, lo que llamamos los delitos de los débiles, los arrebatos, los robos precariamente organizados, que estos se miden ya por encuesta de victimización, no por delito denunciado. Y esos han crecido desde que hay encuestas, esto estamos hablando mediados de los 90, porque no hay encuestas de victimización serias anteriores, de manera significativa, pero además victimizan un porcentaje importante de la población. Los fenómenos sociales no se traducen en actos al día siguiente de que hayan ocurrido. ¿Qué quiero decir con esto? La crisis del neoliberalismo, el Estado que se corrió, la corrupción de los 90, puede estar produciendo impactos en el delito.
o un delay, digamos, sí, temporal. Y le doy el dato que reafirma esto. Sabemos, esto es realidad para Argentina y para otros países, que la edad que va de los 16 a los 23 años, los hombres jóvenes, los sectores populares, es la edad de mayor actividad en el delito. Hagamos un cálculo aritmético bastante simple. ¿En qué año nacieron quienes hoy están en esa franja? ¿En qué contexto crecieron? ¿Qué le vieron pasar a su familia? ¿Qué pasó con el Estado en sus barrios? Entonces, no es menor el tema de que esa sea la generación que hoy tiene una participación intensa en el delito. Hablas de la policía y pareciera que cuando el Estado se propone combatir el delito, neutralizarlo, también tiene que pensar paradójicamente en la policía, donde es un espacio de donde circulan una cantidad de delitos que están afuera, que están en la sociedad, incluso algunos nacen de ahí. ¿Qué pasa con esa institución tan compleja en muchas provincias de la Argentina y también en la provincia de Santa Fe? ¿Qué está pasando con eso? Lo que está pasando es un poco el correlato del proceso que marcaba antes, cuando los estados se desentienden de gestionar a sus instituciones, las instituciones se autonomizan. Y en general cualquier institución, no solo la institución policial, que tome autonomía respecto de lo que es la preocupación por el bien común, va a generar distorsiones. El caso de la Argentina es que lo que los criminólogos, los que hacemos política de seguridad, llamamos el doble pacto, esta idea vieja de yo le negocio a la institución cierto nivel de autonomía y la posibilidad de gerenciar determinados delitos a cambio de que me mantenga un nivel razonable de seguridad. Esto es lo que el viejo pacto político, doble pacto política-policía. Ese pacto hizo crisis en los 90 porque los niveles de delito cambiaron, se complejizaron y las instituciones policiales pueden participar, o algunos de sus integrantes pueden participar en la regulación o beneficiarse con delitos, pero ya no tienen más capacidad, y esto provincia de Buenos Aires le diría que es el ejemplo más claro, ya no tiene más capacidad de regularlo de manera efectiva. Ese doble pacto en los 90 en la Argentina se rompe. Ahora, que se rompa no quiere decir que nos encontremos con instituciones públicas, con partidos políticos, con técnicos en condiciones de tomar el control de la política de seguridad, que digo, debería ser muy parecida a lo que es una política con sus peculiaridades, pero una política de salud, una política educativa. La organización del Estado en la materia debería ser igual. Les doy un ejemplo, salud y educación. Dividen sus áreas en 6 y 8 para gestionarse. La institución policial tiene 19 unidades regionales. ¿Es eso razonable? ¿Ese es un mecanismo institucional que permita ayornar a las necesidades actuales de gestión? No. Bueno, muchas gracias, Quique. No, gracias a vos, Rodolfo. Gracias. La conclusión que nos queda de este paso tan importante de estos dos hombres muy inteligentes, muy influyentes en el tema de inseguridad, la conclusión que nos queda, decía, es evidente que la política debe dejar de lado las disputas interpartidarias para poder confeccionar una verdadera política de Estado, único modo, al parecer, de resolver la cuestión de la inseguridad. ¿Estarán los sectores políticos a tono con esta demanda para poder llevar adelante una política efectiva de seguridad en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario? Nos quedamos pensando que en el 2020 seguramente tendremos una situación mucho mejor a la que tenemos hoy en relación a este problema. Gracias. Esto fue Final Abierto y los veo la semana que viene.